Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta charla, la última charla del 2014, antes de iniciar pues este periodo de fiestas y hemos pensado que sería interesante hablar un poco del tema y como siempre, sabéis, de forma holística, hablar de lo que es sobrevivir a la Navidad de una forma saludable. Hablaremos un poquito de todos los niveles, como ya os decía, de forma holística, de la parte psicológica, de la parte emocional y, como no, también importante en estas fiestas, algún detalle de lo que es la dietética, la alimentación energética. Hablaremos de algunas recetas relacionadas más con depuraciones que podemos aprovechar para estos días o después o entre o durante. Sin más, os dejo con Josep María y yo estaré aquí en la voz de Nof y iré saliendo y entrando. Cuando quieras. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todos preparados para estas fiestas, no? Y bueno, se me ha ocurrido y se le ha ocurrido también, lógicamente, a Monse hacer pues una receta, o sea, haceros un recetario psicológico, psíquico, con cuentos, para de alguna manera trivializar estos días. Estos días son días que deberían ser unos días maravillosos. Pero, curiosamente, el mundo del consumismo los ha transformado en días realmente complejos. A veces, y en muchos casos, lo que sucede es que las personas enferman. Enferman a partir de varias cosas. Por ejemplo, enferman a partir de las responsabilidades. Hay algunos, sobre todo las mujeres, que tienen de estar muchas veces ocupadas y preocupadas por qué es lo que van a cocinar, qué es lo que van a hacer, en fin. Um, Muchos problemas en la cabeza. Por otro lado, mucho dinero a gastar. En estos tiempos las comidas siempre valen el doble que 15 días después. Parece una cosa similar a lo que es la ropa. Hoy vale 10 y pasado mañana valdrá 3, la misma prenda, ¿no? Bueno, estamos en, ya os digo, en un mundo consumista que nos ha llevado a hacer de unas fiestas que deberían ser unas fiestas de tranquilidad, unas fiestas de vacación, unas fiestas para gozar, nos han transformado muchas veces en un martirio. Sé perfectamente de que hay gente que lo celebra muy bien y felicidades si esto es posible. Sé también que hay mucha gente que tiene ilusiones, pero es curioso que en los últimos años estas ilusiones también han ido bajando y bajando y bajando. Entre otras cosas porque a una generación, que era la generación, digamos, de los años 50, que es la que de alguna manera estaba en la época, un poco, 50, 60, en la época del consumismo, pues ha ido dejando paso esta generación a las nuevas generaciones donde ya no tienen tan instaurada esta necesidad. ¿Por qué? Porque hoy día a partir de Internet, a partir del teléfono móvil, el FaceTime, digamos, el WhatsApp, hoy día todo el mundo está muy comunicado, permanentemente comunicado, quizás muy comunicado exteriormente y muy poco interiormente, pero ya no necesitas de una fecha para reunirte, cuando quieres te reúnes y punto. Y por lo tanto, esto está perdiendo protagonismo en las generaciones más nuevas, más jóvenes. Y esto se nota en los niños que cada vez tienen menos intensidad en estas fiestas, los adolescentes me refiero. Los niños continúan manteniendo todavía pues la ilusión de los Reyes Magos, los maravillosos Reyes Magos que de alguna manera nos han acompañado durante tantos años. Yo recuerdo de mi infancia lo que representaba para mí ver a los magos de Oriente, cómo llegaban y cómo no dormía la noche de Reyes esperando los regalos. Todavía tenemos niños que esto lo están recibiendo y están sintiendo esta maravillosa sensación de ser regalados por algo, de que se nos lleve, que nos lleven algo, ¿no? Y bueno, está muy bien. También los regalos del Papá Noel, el tío en Cataluña, en fin, y en todas las tradiciones que hay en el resto de España y en cualquier otra parte, ¿no? Pero lo cierto es que las generaciones adolescentes para arriba, cada vez estas fiestas les molestan más, cada vez estas reuniones familiares
los atrapan, intentan escaparse de ellas porque sus relaciones están en otras partes y por lo tanto cada vez más se va degradando esta situación real de ilusión que se vivía en los años 60 o 70. Hoy día esto ha bajado, también ha aumentado el consumismo. Ahora ha quedado detrás esta necesidad de comprar, de comprar, de comprar, de comprar. Tenemos tanto vacío interior, cada vez más del vacío interior se manifiesta, que necesitamos comprar y regalar, no sé a quién y por qué. Y finalmente cualquier cosa es válida, que muchas veces después no es válida ni siquiera para el que le regalamos. Bien, todas estas cosas representan a veces quebraderos de cabeza, también a veces, no siempre, gastos innecesarios que después se han de pagar en tarjetas de crédito, en fin. ¿Cómo sobrevivir a todo esto? Primero, tenemos de sobrevivir a no consumir tanto. Segundo, tenemos de intentar fundamentalmente trivializar un poco todos estos gastos y buscar la realidad de estas fiestas. En realidad, si buscamos la historia de estas fiestas, la encontramos ya en época romana. Eran los cambios de estación que se celebraban siempre y se reunían las tribus para celebrar estos cambios de estación. No voy a insistir en todo esto ni en la historia del Papá Noel. Tenéis otras charlas de otros años donde hemos explicado estas historias. Este año voy a hacer y explicar historias internas que nos sirvan para trabajar. Y vamos a jugar, los que estáis aquí hoy y los que de alguna manera nos pueden ver en Facebook, mucho más adelante, digamos en el sentido de felicitar las fiestas con esta charla y los que nos puedan ver directamente en la web. Bien, vamos a jugar entre todos a estos juegos que veréis y que tienen un sentido. Primero, las 5 M's. Mentalización, motivación, moderación, masticación y metamorfosis. Estas son 5 condiciones básicas para conseguir unas fiestas realmente felices. Pero no solamente estas fiestas, sino hacer que toda nuestra vida siempre sea feliz. Y vamos a hacerlo de una forma divertida para que todos podáis entrar en este juego y podáis sacar algunas conclusiones que os pueden ser útiles en la vida. Primero, mentalización. Saber cambiar. Bien, siempre hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre estamos motivados para las mismas cosas. Saber cambiar es la mayor fortaleza del ser humano. A veces tenemos de hacer 1.000.000 de cosas porque tenemos una carencia. Pero lo que tenemos es de intentar entonces sacar el máximo rendimiento de esta carencia. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿por qué tengo de ir a casa de fulano? ¿Por qué tengo de hacer un plato de pescado, siempre el mismo? ¿Por qué tengo de acudir y emborracharme la noche de Año Nuevo? ¿Por qué tengo de regalar unos reyes a unas personas mayores o medianas que ya ni siquiera por obligación? Y es quizás el momento de decidir, este año voy a cambiar, porque voy a utilizar mis reservas personales. Sé que estamos muy atrapados, lo sé, estamos atrapados por conceptos, estamos atrapados por conceptos familiares, por conceptos sociales, pero ¿realmente nosotros queremos hacer esto? Hay un cuento que no es un cuento, es una anécdota real transformada en una prosa interesante para entender, porque realmente esto sucedió en un concurso de judo. ¿Quién nos lo explica? Nos lo explica Jaume Soler y María Mercè Conangla en su maravilloso libro Aplícate el cuento. Yo os lo voy a recitar, yo os lo voy a leer. Este cuento se llama Su mayor fortaleza. Atended bien, porque es una historia interesante.
Marcos era un niño de 10 años que decidió estudiar judo a pesar de haber perdido su brazo izquierdo en un terrible accidente. Lo normal era que él no aprendiera judo. Lo normal es que no intentara cambiar las circunstancias, pero tuvo la fortuna de tener unos padres y un buen maestro. El niño comenzó a tomar clases con un anciano maestro japonés. Marcos se esforzaba tanto como podía y por ello le era difícil entender por qué, después de 3 meses de entrenamiento, el maestro solo le había enseñado un movimiento de esta disciplina. «Sensei», dijo el niño, ¿no debiera estar aprendiendo más movimientos? Este es el único movimiento que sabes, pero es el único que necesitarás saber, respondió el sensei. Sin comprenderlo bien, pero creyendo en su maestro, Marcos siguió entrenando y confiando en su buen criterio, repitiendo una y otra vez con constancia el movimiento. Meses más tarde, el sensei llevó a Marcos a su primer campeonato. Para su propia sorpresa, ganó fácilmente los 2 primeros encuentros. El tercer encuentro resultó ser más difícil, pero pasados unos primeros momentos de incertidumbre, su contrincante se impacientó y atacó. El niño usó hábilmente su único movimiento para ganar el encuentro. Asombrado aún de su éxito, Marcos no podía creer que estaba en las finales. Esta vez su contrincante era mayor, más fuerte y con más experiencia. Al principio parecía que el niño estuviera a punto de perder. Preocupado de que Marcos fuese lesionado, el árbitro pidió un receso. Iba a detener el encuentro cuando el sensei intervino. «No», dijo, «déjenlo continuar, él puede». Poco después de recomenzar el encuentro, su contrincante cometió un error crítico y bajó su guardia. Instantáneamente, Marcos empleó su movimiento para inmovilizar. El niño había ganado el encuentro y el campeonato. De regreso a casa, el niño y el sensei repasaban cada movimiento en cada uno de los encuentros. Entonces el niño se llenó de valor y le preguntó: «Sensei, ¿cómo es que gané el campeonato con un solo movimiento?» «Ganaste por 2 razones, Marcos», dijo el sensei. «Primero, casi dominas a la perfección uno de los movimientos más difíciles del judo. Segundo, la única defensa conocida para este movimiento es que tu contrincante te agarre por el brazo izquierdo». La mayor flaqueza del niño se había convertido en su mayor fortaleza. Por tanto, amigos, pensad que nuestra debilidad es nuestra fortaleza. Y si realmente no queremos hacer algo, tenemos de hacer, como Marcos, utilizar el único remedio que tenemos, no hacerlo. Entonces, pues, ahora, para saber exactamente qué ejercicio hacer, tomad una decisión. Escoged un elemento sin pensar: agua, madera, fuego, tierra o metal. Y escribe 5 actividades que desestimarías en estas Navidades. Escríbelas. 5 actividades que dejarías al margen en estas actividades. Cuando tengáis estas 5 actividades, ¿qué es lo que no haríais? Apuntadlo. Cuando lo tengáis, decís: ya está. ¿Ya está? Claro, son 5 actividades. 5 actividades, pensadlo. Tienen que pensar un poquito. Mm. Y entonces, una vez habéis escogido estas 5 actividades, escogéis agua el 1, madera el 2, fuego el 3, tierra 4, metal 5. Escogéis una. Por aquí ya María Jesús ya está. Esperamos un momento más.
Ujú. Y los que lo veáis en diferido, pues podéis parar la grabación y estaros un ratito más. Pero se trata un poco, cuando hablamos de la intuición, tampoco es de no pensar mucho. Lo primero que te viene, esto es lo bueno. Muy bien, muy bien. Ahora, por favor, las cosas están claras. ¿Lo tenéis ya? Por aquí ya Bien. están. Si habéis escogido el uno, no hagáis esta actividad. Para esto tendréis de emplear vuestra confianza. Utilizar la confianza para neutralizar el miedo. Los que habéis escogido el uno. Habéis escogido el agua. ¿Habéis entendido el juego? Vale. Los que habéis escogido el 2, la madera. Bien, amigos, paciencia y tolerancia. Y cambiad. No lo hagáis. Y tened paciencia y tolerancia porque os dirán de todo, porque no lo hacéis. Pero es igual. Continuad con las vuestras. 3. ¿Quién ha escogido el 3? El 3 representa el fuego y representa la creatividad. Desarrollad vuestro proceso creativo por otro lado y intentad no hacer esta cosa. El número 4, tomad la decisión de no hacerlo y se acabó. Es decir, no lo quiero hacer porque no quiero hacerlo. Y el 5, cambiad, por favor, transformad la situación y en vez de hacer esto, haced otra cosa. Os funcionará. Ahora elige, por favor, 5 actividades que harías si pudieras estas navidades. Quiere decir que no puedes porque tienes obligaciones. Entonces, pues, escoged ahora 5 actividades. Muy bien, ¿las tenéis? 5 cosas que haríais, por ejemplo, pues ir a patinar o lo que fuere. ¿Qué haríais si pudierais? Algo Si que pudierais, realmente os es dificultoso, es decir, no podéis alcanzarlo a hacer, pero que si pudierais lo haríais. muy bien, perfecto. Bien, ahora elegid un continente. 1, 2, 3, 4, 5. Sin pensarlo mucho. ¿Los tenéis? Lo veis claro, ¿eh? El uno sería, en este caso, pues Europa, 2 África, 3 Asia, 4 América, 5 Oceanía. Vale, ¿Ya lo tenéis? Muy bien, pues simplemente, vamos a ver, coged la primera cosa que haríais si habéis escogido Europa, hacer la primera. Olvidaos de las otras, pero esta primera, hacerla. Si habéis escogido Asia, pues si habéis escogido Asia sería la tercera, ¿eh? La Asia, tercera actividad. sería la tercera actividad. Es decir, por orden correlativo de las actividades que habéis apuntado, los continentes. Si habéis escogido África, perdón, Asia. África la segunda Si habéis actividad. escogido África, la segunda. Muy bien. Si habéis escogido América, la cuarta. Y si habéis escogido Oceanía, la quinta. Y hacerlas, comprometeros a hacerlas. Y veréis qué pasa. Mentalización para saber cambiar. Utilicemos lo que hemos estudiado este año, un superalimento desintoxicante. Porque lo que necesitamos es desintoxicar nuestro pasado. Y por lo tanto, los alimentos con su información nos pueden ayudar a transformar y hacer este cambio que queremos hacer. Entonces, Monse nos explica la receta para esto. Bueno, aquí veis, ¿eh? Sería un caldo vegetal, simplemente hablamos de un caldo vegetal con, sobre todo, la información marina, en este caso, con las algas,
Verduras de raíz, sobre todo, como aquí veis, cebolla, nabo, que nos ayudará también un gran desintoxicante, o daikon, zanahorias, las setas shiitake, sería una receta estilo macrobiótico. De algas veis que tiene doble. Normalmente una sopa de miso, por ejemplo, sería solo con alga wakame. Aquí ponemos más información de algas marinas. Ponemos alga kombu y alga wakame. El mugi miso, la soja fermentada, un gran aliado más para que sería el superalimento desintoxicante por excelencia, estas algas y este miso sobre todo. Este mugi miso, acordaros que sea de lo que hablamos de la fermentación, que no sea esterilizado. Entonces, una fermentación activa, viva. Tenemos hoy en día, tenemos que observar, leerlo. Entonces, también vemos las gotitas de jengibre para movilizar esos estancamientos. Veremos varias recetas junto con este juego que las podremos combinar entre ellas. Iremos viendo diferentes formas. Bueno, podría ser como un menú, porque veréis diferentes formas, no es exactamente con la idea de menú que tenemos, pero sí que veremos formatos diferentes, sopas, batidos, cremas, será diferente. Seguimos. Bueno, continuamos jugando. La motivación. No mirar jamás hacia atrás. Esto es muy importante porque si nosotros miramos hacia atrás, bueno, miramos, no tenemos los ojos en la nuca, los tenemos en el frente. Y por lo tanto, lo que tenemos de contar es lo que nosotros sentimos hoy y cómo lo transformamos y cómo lo llamamos a término para el día de mañana. Esto es importante para nuestra salud, pero también es muy importante para nuestra reafirmación personal. Si nosotros no somos capaces de observar nuestra dirección, la dirección que nosotros queremos, y a pesar de lo que sea, no seguimos adelante, nos encontraremos finalmente frustrados. Bien, hoy os voy a hablar en este tema de una anécdota absolutamente real entre dos grandes monstruos de la psicología del siglo XX. Se trata también, como fuente, La vida viene a cuento, otro libro interesantísimo, también de Jaume Soler y María Marcé Conambla. Yo no lo cancelé, así se titula. Wilhelm Reich fue el discípulo más joven de Freud. Estamos hablando de Reich y Freud. Y uno de los nombres más influyentes en el desarrollo de las teorías psicoanalíticas del siglo XX. Cuentan que Reich escribía cartas a su profesor continuamente, atrapado por él y por sus ideas. Debía de tener unos 35 años, la mitad de la edad de Sigmund Freud. Y este no estaba interesado en una persona tan joven. Su trabajo era mucho, tenía viejos colegas con quienes ya estaba trabajando desde hacía años, y sus teorías habían alcanzado ya difusión internacional. Por lo tanto, no tenía tiempo para aceptar nuevos estudiantes y nuevas responsabilidades, así que parece ser que rechazó la tutela de su mejor estudiante. Pero Wilhelm Reich era un austriaco terco. Nadie podía rechazarle sin más. Acudió a una cita que Freud había cancelado. Llamó a la puerta y fue el mismo Sigmund Freud quien la abrió. Se miraron el uno al otro, hubo un momento de silencio y Sigmund Freud dijo: «Pero si yo he cancelado la cita». A lo que dicen que Wilhelm Reich contestó: «Pero yo no». Ciertamente, una cita significa el encuentro entre dos personas. Usted la canceló unilateralmente. Por mi parte, aún estoy disponible, desde luego, y pensé que debía presentarme porque yo no la he cancelado. Sigmund Freud miró nuevamente a Wilhelm Reich, como dudando o sopesando qué hacer con aquel hombre.
Entonces le dijo, estoy viejo, tú eres demasiado joven, no podré terminar con mis enseñanzas y puede que no estés de acuerdo conmigo porque hay una brecha generacional. Así que, ¿para qué perder el tiempo? Comienza por tu cuenta, tienes mi bendición. Con lágrimas en los ojos, Wilhelm Reich dio las gracias a Sigmund Freud y regresó a casa. Siguió su camino y se convirtió en uno de los pensadores más lúcidos y revolucionarios en el campo de la psicología del siglo XX. Hay que mirar hacia adelante. Y esto es la enseñanza del viejo maestro, Sigmund Freud, al nuevo maestro, al de la nueva generación, Wilhelm Reich. No te puedes quedar atado ni atrapado en los conceptos del pasado, ni en los maestros del pasado, porque cada uno es maestro de sí mismo, ¿no? Por tanto, atención a los ejercicios que realmente serían interesantes para hacer para la motivación. Ejercicio, pues lo ideal sería mira al sol por la mañana o al atardecer un mínimo de 1 minuto. ¿Por qué mirar al sol? Mirad, cuando miramos al sol tenemos de mirar siempre hacia adelante. Nuestra mirada está en el sol y por lo tanto el sol siempre tiene un punto en el horizonte. Nosotros debemos seguir este punto. No podemos estar mirando al sol y a la vez a la luna. Por lo tanto, este concepto, esta concepción de mirar hacia el frente siempre, sea en la dirección que sea, nos conducirá a tener siempre un mejor conocimiento profundo de nosotros mismos y, sobre todo, a encontrar una senda nueva. Por tanto, es muy importante motivarse en hacer cosas nuevas, en cambiar y avanzar y mirar siempre hacia el futuro y no quedarse atrapado en el pasado. Esta sería una de las mejores cuestiones que podíamos trabajar este año. La mentalización, la motivación, para hacer cualquier cosa, pero obviamente también para cambiar nuestros objetivos en estas fiestas, para hacer que estas fiestas sean algo diferente, para darnos también una luz que podamos controlar, que podamos desarrollar adecuadamente en nuestro momento. Y por lo tanto sería interesantísimo que fuéramos capaces de hacerlo. Bueno, os dejo con Monse para que os explique naturalmente también dentro de un menú qué podríamos hacer. Bueno, aquí veis, antes iba más de sopas. De hecho, en el anterior, por ejemplo, sería muy indicado en personas que, por ejemplo, tengan más síntomas de frío. Estamos en invierno aquí en nuestra zona, en los lugares que ahora es verano es diferente para hacer batidos o zumos, pero en las zonas que hace frío en invierno quizás hay personas con síntomas más de frío y las sopas calientes depurativas son un buen aliado. Si eres una persona de estos síntomas, la anterior era la interesante para movilizar estos depósitos. Si hablamos de personas con signos de calor, lengua roja, sequedad, incluso los pómulos rojos, personas de excesos, quizás lo tuyo es el batido verde. Superalimento, hierba de trigo, pero también tenemos grandes aliados, como veis aquí, el apio, las hojas verdes de hinojo, el té verde, un gran desintoxicante, el zumo de limón. Estamos buscando un batido que nos movilice a nivel de los 5 elementos en la teoría de la medicina tradicional china. Veis realmente que buscamos este sabor ácido que nos movilice, que no nos estanque, como explicaba José María, que tenemos pues que avanzar. Qué mejor que buscar un batido de primavera que nos movilice el hígado y estas intolerancias que no nos dejan ir hacia adelante. ¿Veis? Manzana, aguacate, facilísimo. Apio, hojas verdes de hinojo, col verde o cale, que sería un tipo de col verde, hierba de trigo, un poquito de zumo de limón. Veis, aquí la receta es muy sencillita, Preparáis previamente este té verde y si queréis un poco endulzado, porque la col junto con las hojas de hinojo serían un punto hacia el amargo. Entonces, para las personas que el sabor no les gustará mucho, lo dejamos entre ácido y le damos un toque con la stevia. Incluso para las personas que tienen picos
Cuando hacemos las depuraciones, estos picos de subidas y bajadas, como ataques de hambre, la stevia sería un gran aliado para estos picos, estas subidas y bajadas. ¿Veis este gran batido que podemos combinar con el otro? Solo si realmente somos personas de síntoma de mucho frío o mucha debilidad, el otro será mejor. Este más refrescante, evidentemente, pero que uno se puede hacer por la mañana, el otro al mediodía. Este sería pues más de media mañana, mediodía, cuando la persona ya tiene un poquito más de temperatura y no para la noche. Por la noche sería ahora en esta época en las zonas de invierno. Por las noches siempre lo caliente mucho mejor. Seguimos. Muy bien. Tercero, la moderación. La moderación es uno de los elementos más interesantes que existen para poder realmente materializar todos los conceptos, sobre todo alimentarios. Moderarse es importante, pero la moderación es la capacidad de estar en el centro, de estar tranquilo, de estar controlando la historia de nuestra vida. El moderador siempre es la persona quizás más importante en un debate. Sin un buen moderador, el debate no funciona. No funciona bien. ¿Por qué? Porque el moderador tiene que tener algo que a veces los contertulios no tienen. Los contertulios tienen todos ellos ideas maravillosas que ofrecer y a veces contradictorias. Pero el moderador tiene de organizarlas, tiene de armonizarlas. Y para esto tiene de ser muy generoso. Tiene de renunciar a sus propias ideas para conjugar las ideas de los demás y entre todas hacer algo que sea realmente importante para todos, sin menospreciar a nadie. Pero ahí lo importante y lo más importante es ser generoso. En la moderación necesitas mucha generosidad. Si no eres generoso, si no eres capaz de desprenderte de tu verdad, difícilmente podrás conseguir esta moderación. Por lo tanto, atención en estas fechas, intentemos estar no en una facción, sino en el centro, para darnos cuenta un poco de cómo está la situación. Y aparte de todo esto, seamos generosos en lo máximo que podamos ser. Si queremos realmente tener la paz interior, gocemos siendo generosos. Y en esto, ahí tenemos un premio Nobel de literatura en 1913, que todavía hoy es absolutamente vigente, Rabindranath Tagore. Tagore es el poeta hindú que nos arrastró, a mí me arrastró en mi juventud, pero continúa arrastrando en la India y en todo el mundo, porque él, con sus poemas en prosa, con su recitación, nos lleva realmente al interior de nuestra conciencia. Escuchemos ahora de su obra Gitanjali, su versículo 50. Iba yo pidiendo de puerta en puerta por el camino de la aldea, cuando tu carro de oro apareció a lo lejos, como un sueño magnífico para mí. Yo me preguntaba maravillado, ¿quién sería aquel rey de reyes? Mis esperanzas volaron hacia el cielo y pensé que mis días malos se habían acabado. Y me quedé aguardando limosnas espontáneas, tesoros derramados por el polvo. La carroza se paró a mi lado. Me miraste y bajaste sonriendo. Sentí que la felicidad de la vida me había llegado al fin. Y de pronto, tú me tendiste tu diestra diciéndome, ¿puedes darme alguna cosa? ¡Ah! ¡Qué ocurrencia de tu realeza! ¡Pedirle a un mendigo! Yo estaba confuso y no sabía qué hacer. Luego saqué despacio de mi saco un granito de trigo y te lo di.
Pero qué sorpresa la mía cuando al vaciar por la tarde mi saco en el suelo encontré un granito de oro en la miseria del montón. Qué amargamente lloré de no haber tenido corazón para dártelo todo. Bien, es realmente algo profundo escuchar este poema todavía hoy. Y ahora, queridos amigos, os digo, escoged un punto cardinal y apuntadlo. Norte, sur, este o oeste. Muy bien, ¿ya lo tenéis? Muy bien, si habéis escogido el norte, atención a estas fiestas. Sé generoso con tu alimento, compártelo. Quiere decir, comparte muchas cosas que hayan llegado a tu casa, cosas que se hayan comprado de más, compártelas. Si has escogido el este, que es este punto cardinal muy importante también, igual que el norte, sé generoso con tu digestión. En una palabra, come menos, come menos. Si has escogido el sur, sé generoso con tu tiempo. En fin, guárdate tiempo para ti, para hacer lo que sientas. Si has escogido el oeste, sé generoso con el tiempo de los demás. No lo ocupes innecesariamente con tus cuitas. Intenta que los demás no sean tu psicólogo. Esto es muy importante. Ya sabréis cuál habéis escogido. Este es el proceso. Y si queréis seguir el juego, seguidlo. Muy bien. Ahora, en la moderación, viene también el menú. Bueno, en este caso ya veis, un zumo de frutas con el superalimento, la espirulina. También os debo decir que si, según en qué condiciones, también puede ser una alga clorela, por ejemplo, pero mucho más conocida y que se encuentra muy fácilmente, la alga espirulina hoy en día en polvo. Si en casa tuvierais en comprimido, también la podéis machacar y utilizar. Aquí veis, es un gran desintoxicante con un toque un poco amargo, porque estamos movilizando. En este caso, como estamos hablando de la moderación, este sería interesante en alguna noche de estas que hemos comido más de la cuenta y por la mañana nos levantamos pues un poco como pesados, ¿eh? Esto seguro que más de una vez os ha pasado, a mí también. Pues esas noches que quizás hemos comido más de la cuenta, que esto posiblemente alguna de estas noches pase, porque se suma mediodías a casa de uno, la noche a la casa del otro, y por la mañana te levantas que no tienes hambre, pues aprovechar, ya que no tienes hambre, un zumo de pomelo, sacando un poco la piel blanca para que no tenga un toque tan amargo, pero que lo seguirá teniendo, evidentemente, la zanahoria, un poquito de agua, esta alga espirulina y un toque de canela, para dar un poco de calor con la canela, porque en las zonas donde haya más frío, más fresco, pues lo podáis tomar sin ningún problema. Sería también una buena alternativa entre horas, pues a media mañana o media tarde. Si quisiéramos hacer algunos ayunos, cualquiera de estas posibilidades, según la condición, decíamos, gente con frío, debilidad, calor, vamos a buscar cosas calientes, ¿eh? Tenemos opciones de fríos y de calores, de excesos o de no tanto exceso. Aquí vemos, pues sobre todo en las personas más de excesos, será interesante utilizar este zumo que será muy liviano y nos ayudará mucho a nivel de lo que es desintoxicar. Seguimos. Ejercicio. Antes de cada una de las comidas navideñas, haz 2 minutos de silencio para parar la mente y recita un mantra o reza una oración a los alimentos que vas a consumir. ¿Cualquier mantra? Sí, porque no vamos a hacer una confesionalidad. Pregunto. Cualquier mantra o un Padre Nuestro, si no tenéis otro elemento. Está bien, el su, que hacemos muchas veces,
cuando hacemos la comida macrobiótica, pero cualquier momento de paro y de silencio antes de la comida. Y si lo hacemos antes de estas comidas navideñas, es posible que podamos compartir esta comida adecuadamente. De lo contrario, muchas veces estamos en contradicción con ella. Atención a este ejercicio interesantísimo. Ya hemos visto que hay diferentes ejercicios que podemos hacer. Muy bien. Masticación. La masticación, ¿qué representa? Masticar los alimentos, obviamente, pero también masticar la vida. Pasamos por la vida sin darnos cuenta. Las cuestiones más sencillas nos hacen perder el tino. Estamos todo el día discutiendo entre nosotros. Estamos discutiendo por cosas banales, insignificantes. Intentamos arreglar el mundo, cuando lo que está desarreglado es nuestro propio mundo. E intentamos que nuestro desarreglo sea el desarreglo de los demás. Intentamos aportar soluciones cuando somos incapaces de solucionar nuestros propios conflictos. Y estamos en permanente situación de alerta y tensión. Es muy importante ser permisivo. Antes os hablaba de la importancia de moderar nuestra vida. Y ahora también de ser permisivos a nosotros mismos. Siempre nos equivocamos. ¿Y qué? ¿Y si los demás se equivocan? ¿Y qué? Lo que pasa es que no hay que entrar en conflicto ni con nuestra equivocación, ni con la equivocación del otro. En realidad, lo que debemos buscar es la armonía y saber elegir. Elegir es algo importante. Y si tenemos de elegir algo entre varias opciones, la que tenemos de utilizar es la que menos nos lleve al conflicto, al sufrimiento y a la confrontación. Es importante en este punto, este cuento oriental, también de una anécdota real de un sensei, que se llama Los tres filtros. También es del libro Aplícate el cuento, que realmente he utilizado mucho este año, de Jaume Solé y Mercè Canonge. Entonces, los tres filtros para vosotros. Se cuenta que el discípulo de un sabio filósofo llegó a casa y le dijo: querido maestro, se dice que un amigo tuyo ha estado hablando mal de ti. Te lo digo para advertirte. Espera, lo interrumpió el filósofo. Has hecho pasar por los tres filtros lo que ahora me vas a explicar. ¿Los tres filtros?, dijo el discípulo. Sí, el primer filtro es la verdad. ¿Estás seguro, absolutamente seguro, de que lo que me vas a decir es absolutamente cierto? Bien, no lo sé directamente. Me lo han dicho unos vecinos. Por lo menos, le dijo el sabio, lo habrás pasado por el segundo filtro, que es la bondad. A ver, ¿esto que me vas a decir es bueno para alguien? No, realmente no, más bien al contrario, le dijo el alumno. Ah, entonces miremos el último filtro. El último filtro es la necesidad. ¿Crees que realmente es necesario hacerme saber esto que tanto te inquieta? De hecho, no. Entonces dijo el sabio sonriente, si no es ni verdad, ni es bueno, ni es necesario, mejor lo enterramos en el olvido. ¿Qué os parece? Es realmente precioso este cuento y que nos tendríamos de aplicar en muchísimas ocasiones para poder masticar tranquilamente. Por esto decíamos, masticar en silencio, masticar los alimentos, y mientras comamos, no hablemos. Es la única manera de no entrar en las chafarderías y en los conflictos de los demás. Gracias. Ahora escoged una estación del año y apuntadla. Otoño, primavera, verano o invierno. Y entonces, muy bien, ¿la habéis escogido? ¿Sí? Muy bien.
Entonces, atención, porque esto es un plato de la noche de Navidad o del día de Navidad de la comida. Y entonces el plato que hayáis escogido, comprometeros a masticar estos alimentos 30 veces. A ver, si habéis escogido el otoño, ¿no? Si habéis escogido el otoño, es el segundo plato. ¿Quién ha escogido otoño? Vale. Muy bien. Si habéis escogido la primavera, es el entrante. Si habéis escogido el invierno, es el primer plato. Y si habéis escogido el verano, son los postres. O sea, vosotros mismos. Y buen provecho. A masticar 30 veces. Bien. Y como no, hablamos de masticación, pues ¿qué vamos a utilizar como elemento o como receta depurativa? Los cereales. Los cereales podemos hacerlo, pues seguro que habéis encontrado muchas veces monodietas, la monodieta también de la avena, que es interesante a seguir. Aquí hemos centrado en el arroz integral, el redondo o el arroz rojo. Acompañado con alga kombu y verduras de raíz, con un poco de gomasio, como veis estas bolitas, o umeboshi, que también sería un elemento interesantísimo a utilizar. Esta umeboshi como un superalimento junto con las algas y un gran cereal como es el arroz. Podéis hacer entre los días de estas fiestas, pues el día entero solo comiendo arroz con verduras, y si se quiere tomar líquido, evidentemente, se puede hacer cualquiera de los líquidos que estamos hablando. Entre horas podían ser tipo los caldos iniciales que hemos visto, o depende de la sensación de la persona o lo que le apetezca, podían ser tipo batido o tipo zumo. Aquí vemos un elemento para masticar. ¿Seguimos? Bien, el quinto elemento, la metamorfosis. La metamorfosis es la transformación, es el cambio. Y una de las metamorfosis más importantes para avanzar en nuestra vida es el saber delegar. Difícilmente en estas fiestas se da la oportunidad de poder delegar. Digo, he dicho difícilmente, fácilmente. Podemos hacer que alguien vaya a comprar los regalos. Podemos decidir que alguien haga la sopa, que siempre hacía yo. Podemos delegar cosas. Para delegar tenemos de perder una parte de nuestra personalidad, o sea, de nuestro ego. Nuestro ego se tiene que dar, no, la sopa la hará el otro. Y aceptar, ser permisivo, aceptar que a lo mejor hará su sopa, no la mía. Esa es una historia muy importante también. O sea, estamos atrapados por las responsabilidades. Y quizás lo único que tendríamos que hacer es aquellas responsabilidades que realmente no queremos hacer, es dejarlas. Pensemos una cosa, lo que realmente sirve en la vida, es estar con Dios. ¿Y qué es estar con Dios? Estar con Dios, por esto, cuando alguien se despide de algún lugar y dice, vete con Dios. Cuando te dicen vete con Dios, quiere decir vete con la unidad, vete con tu intuición, vete con tu yo interior, vete con tu fuerza interna. Las fuerzas externas son las que evitan que nosotros nos encontremos a nosotros mismos. En realidad, es un poco el cuento de las vacaciones de Dios. La fuente de Dios es en el desempleo y de mí mismo. Dícese que en una ocasión Dios estaba trabajando intensamente, disfrutando intensamente, sin saber cómo y por qué, de su imaginación, de su fuerza y de su poder salió el ser humano. El ser humano con toda su integridad, con toda su fuerza, con toda su capacidad creativa. Dios se lo miró y pensó, ¡qué maravilla, Señor! ¡Qué pasada de formación! Pero al cabo de un momento pensó, bien, lo más importante es que le dé alma.
y le dio un alma, y le dio el habla, y le dio la vista y los sentidos. Inmediatamente, este ser tan maravilloso contempló a Dios y empezó a cuestionarle. Empezó a preguntar, como los niños pequeños preguntan a los 2 primeros años de su vida, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, Dios se encontró angustiado, no podía contestar a tantas preguntas de aquel ser tan perfecto y por lo tanto dijo, tengo de buscar una solución, necesito vacaciones, necesito estar tranquilo, necesito estar conmigo. La decisión que tomó fue dividir aquel ser perfecto en 2 partes, con lo cual generó el hombre y la mujer. Bien, y estas 2 partes les puso un espejo delante a cada una, con lo cual estos 2 espejos fueron buscándose permanentemente. En principio dejaron en paz a Dios, porque empezaron a preguntarse uno al otro. Ya, lo que pasaba era lo siguiente, que la parte masculina, o sea, la mujer, buscaba al hombre, pero quería que el hombre fuera como ella quería que fuera. Entonces, el hombre buscaba a la mujer, pero quería que esta parte que él no tenía fuera igual que la parte que él poseía. Por lo tanto, estaban en un conflicto permanente. A Dios, de alguna manera, así podía estar de vacaciones, mientras ellos se peleaban. De cualquier manera, en algún momento conjugaban una pareja, y esta pareja entonces le cuestionaba a Dios. Entonces dijo, esto no acaba de funcionar. Tengo bastante tiempo libre, pero no todo el que quiero. Con lo cual, entonces, dividió al hombre y la mujer por dentro también en 2 partes. Con lo cual, se aseguró que después de pelearse entre ellos, cada uno de ellos se pelearía consigo mismo para encontrarse los 2 espejos que generarían suficiente conflicto para que Dios pudiera estar de vacaciones. Permanentemente. Por lo tanto, como estamos tan pendientes del conflicto interno y del conflicto externo, no encontramos nunca a Dios en ninguna parte. Señores, aquí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de hacer? Es llegar al punto de la metamorfosis, el punto del silencio interior, el punto de la tranquilidad. Y estas fiestas son interesantes para esto. Sobre todo, intentar no pelearse más con nadie, sino ni con uno mismo. Intentar estar dentro de uno para realmente celebrar. Ahora, piensa en 3 tareas que estás dispuesto a delegar el próximo año. Haz delegaciones. Delegaciones de cosas concretas. Por aquí antes escribía María Jesús que en las actividades de las que si pudiera haría, a ella le ha tocado, por ejemplo, hacer un viaje. Tendrá que comprometerse a hacer el viaje. Claro. Ya tienes que estar pensando, María Jesús, ¿hacia dónde? Muy bien. Ahora escoge una de las figuras y apúntatelo, de la Trinidad, Padre, Hijo o Espíritu Santo. Y cuando ya lo hayas apuntado, dices, ya está. Muy bien. Si habéis escogido el Padre, confía fundamentalmente en esta delegación en tu capacidad de unión con el todo. O sea, tú delegas, pero estás unida con el todo y con lo que has, de alguna forma, delegado. No sufras por eso, porque está en el lugar que debe estar. Si has escogido el Hijo, confía en tu capacidad de resolución. Has resuelto esto y, por lo tanto, correcto es. Y si has escogido el Espíritu Santo, confía en tu intuición. Si tu intuición te dice que delegues esto, hazlo. Todo irá sobre ruedas. Y naturalmente la dieta para esto. Venga, vamos allí. Aquí vemos, aquí hay varios alimentos muy interesantes. Veis, el té de 3 años, el té kukicha,
con kuzu, umeboshi y un poquito de picante, de jengibre, porque si realmente no sabemos delegar, vamos a tener sobrecargas, no solo a nivel de alimentación, sino a otros niveles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar a nuestros pulmones, a nuestros intestinos, a movilizar para que nos ayude a sacar estas cargas. Tenemos esta infusión que será interesante, pues por ejemplo, si tenemos la inmunidad que nos baja, si tenemos mucosidades, flemas, será importante que utilicemos a lo largo del día, entre horas, esta infusión o este té, que aquí os explico un poquito cómo utilizarlo por si hay alguien que no lo conoce. Muy importante en alteraciones, es decir, si hemos comido mucho y también tenemos empacho, pues ya entre horas sería también muy interesante a tomar este té kukicha con este kuzu, que ya veis aquí cómo se utiliza el kuzu, siempre se deslíe en frío, lo desleímos con un poquito de agua, siempre aparte del calor, y se une una vez desleído con líquido. Primero hacemos por una parte el té de 3 años, se deja infusionar una vez hervido estos 3 minutos, como os explica aquí, y ya os dice las dosis, lo tenéis aquí facilito para verlo. Una vez hemos hecho esta infusión, esta decocción, pero después la dejamos en infusión hasta que se enfríe, se cuela y es cuando entra en acción lo que es el kuzu con el umeboshi y un poco de jengibre. Volvemos a traerlo al fuego para activar ese kuzu, para activar enzimáticamente. En el momento que vemos que está a punto de la ebullición, no tiene que volver a hervir, pero sí coger temperatura, es en el momento, sin dejar de remover, es en el momento que ya acabamos de hacer esta decocción, apagamos el fuego y lo podemos ir tomando a pequeños sorbos. Terminado una comida y que veamos que también se nos ha hecho demasiado cargado, sabéis que tenéis las bolitas de umebol, que es muy interesante para llevar a los lugares, pero si ya estáis en casa y veis que también hay mucha sobrecarga, será muy importante utilizar este remedio a lo largo de estos días, pues mucho más sobrecargados. Cuando quieras. Muy bien. Amigos, las 5 elementos básicos, las 5 M's, para que estas vacaciones sean eminentemente diferentes. Recordad el acertijo. Dice que hay 3 ranitas. 2 de ellas quieren tirarse al agua. La tercera ha decidido tirarse al agua. ¿Cuántas ranitas están en el agua? ¿Cuántas? A ver, ¿acertáis? No sé. A ver, por aquí, ¿hay alguien que lo acierta? ¿Cuántas ranas son las que saltan al agua? ¿Cuántas están en el agua? ¿Qué te parece? ¿Cuántas están en el agua? 2 quieren echarse al agua. La tercera se ha decidido tirar al agua. ¿Cuántas están en el agua? Claro, una se ha decidido tirar en el agua. Tirarse al agua. Y las otras 2 se lo están pensando. Quieren tirarse al agua. Quieren tirarse al agua. Y una ha decidido que se tira al agua. Quizás debe ser una. Por aquí también Bessie dice una, María Cristina una, María Jesús una, posiblemente como... ¡Ninguna! Vaya. ¡Ninguna! Ha decidido, pero no se ha tirado. ¿Cuántas veces nos las pasa? otras querían. Es ninguna. Por lo tanto, no te lo pienses. Hazlo. Este es una de las frases más interesantes que podemos y el mejor regalo que os podemos dar para estas vacaciones. Y ahora, fundamentalmente, Monse y yo os deseamos a todos unas muy felices fiestas y que de alguna forma podáis gozar con los vuestros y con todo el mundo de estas fiestas, pero desde otro ángulo que sea mucho más feliz, mucho más activo interiormente y con mucha más rentabilidad a nivel espiritual. Muchísimas gracias por todo el trabajo de este año y que el próximo año, que ya lo celebraremos en el año chino, ya os lo veréis, pues que el próximo año nos sea también muy beneficioso y con muchos cambios. Claro, volveremos a celebrarlo, sabéis que normalmente a finales de enero pues suele haber el cambio astrológico chino. Cuando sea. Entonces, felices fiestas, felices vidas y no te lo pienses, hazlo.
Buenas Buenas noches. noches.